En la clase de hoy vamos a hablar de uno de los indicadores de trading más importantes, por no decir el más relevante, o más que relevante, el más utilizado por la mayoría de los traders. Y es el más utilizado porque la verdad es que funciona muy bien y eso es justo lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona, qué es lo que nos dice, cómo interpretarlo y sobre todo vamos a ver tres estrategias para que puedas utilizarlo y optimizarlo al máximo. Vamos allá. Lo primero, el RSI es un oscilador. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es un seguidor de tendencia, es un indicador que lo que hace es fluctuar mucho. La parte que más me gusta del RSI es que está acotado. Es decir, que el RSI varía entre 100 puntos y 0 puntos. Aquí pues dista mucho del MACD. Si recuerdas del vídeo anterior, el MACD también era un oscilador, aunque estaba basado en medias móviles, pero no deja de ser un oscilador. Y el problema que tenía era que no estaba acotado, que podía subir hasta arriba todo lo que fuera o bajar hasta abajo. El RSI no, el RSI va de 0 a 10. ¿Cómo interpretar los números, el punto en el que está el RSI? Pues eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Si el RSI está marcando en 50 puntos, nos está diciendo que las compras están al mismo nivel que las ventas, es decir, que tienen la misma fuerza relativa, que tienen fuerzas relativas iguales. Esto de aquí es el RSI. Como ves, el gráfico lo tenemos arriba y cuando lo instalamos, cuando le vamos a insertar el RSI, nos va a aparecer algo así, que es, bueno, pues un gráfico fluctuando. Ves aquí esta línea punteada, es la línea de 50 puntos. Entonces, en este momento, cuando el lo gris está sobre la línea de 50, nos está diciendo que aquí el precio está equilibrado, las fuerzas de compra y de venta están equilibradas. Como vemos aquí, vemos que están totalmente equilibradas. Sin embargo, aquí en azul nos está diciendo que está subiendo con mucha fuerza y aquí en amarillo nos está diciendo, bueno, no se ve bien, pero nos estaba diciendo que baja con mucha fuerza. Como vemos aquí, si el RSI es mayor que 50, las compras superan a las ventas. Si el RSI está en esta parte, nos indica que las compras hay mucha más fuerza compradora que vendedora y por el mismo motivo RSI menor que 50 las ventas superan a las compras y vemos aquí que cuando está por debajo el precio baja, vemos aquí que baja, etcétera. Importante, lo más importante de esto es estos colorines. ¿Qué significan? Pues cuando el RSI supera los 70 puntos, nos indica que el precio está sobrecomprado, es decir, que ha subido con demasiada fuerza y que estamos ante un posible giro hacia bajista. Si estamos en esta parte, pues podemos estar hasta un posible giro hacia bajista. O por el contrario, el RSI por debajo de 30, estamos en lo mismo, ante un posible giro hacia alcista. Y esto es una de las estrategias que hay gente que utiliza para hacer scalping, justamente operar en función del RSI con un riesgo-beneficio 1 a 1. ¿Cómo hacen esto? Pues vamos a verlo. La primera estrategia, pues para hacer day trading o scalping, pues sería justamente lo que acabo de comentar. Cuando el RSI está por encima de los 50 puntos, entrar vendiendo y salida 1 a 1. Eso quiere decir que si arriesgo 25 euros, pues salgo ganando cuando gane 25 euros. O si arriesgo 100, salgo cuando gane 100. En operaciones largo exactamente lo mismo. Cuando el RSI nos marca 30, entraremos comprando y saldremos cuando cumplamos el objetivo que sea similar al del riesgo que hemos asumido. Otra de las opciones es que en vez de buscar el punto de sobrecompra o de sobreventa en 70-30, que los aumentemos. Es decir, que pongamos un punto de sobrecompra en 80 y de sobreventa en 20. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a conseguir tocar menos veces, pero las veces que toquen los 80 puntos vamos a tener muchísima más probabilidad de hacer una operación positiva a cuando toca en 70. Entonces yo creo que si vas a utilizar esta estrategia, creo que es mejor utilizarla la de 80
80 arriba y 20 abajo, que 70-30. Pero tienes que ser consciente de que vas a tener que necesitar mucha más paciencia porque vas a entrar muchas menos veces y a lo mejor vas a estar, si haces scalping, mucho tiempo delante de la pantalla sin hacer nada. Y eso quema mucho psicológicamente. Vamos a ver esto. Esto es justamente lo que os comentaba. Vamos a verlo en gráficos, que es como mejor se ve. En este caso lo he dejado en 70-30. Si nos fijamos aquí abajo, esto es, imaginaos que esto entras y de repente estás esperando y de repente vemos aquí el piquito. Nos está diciendo el RSI que está en sobreventa. Entonces decimos, vale, vamos a arriesgar un 0,5 o bueno, 0,50% de nuestra cuenta, es decir, unos 25 euritos, y vamos a buscar unos 25 euros. ¿Por qué tampoco? Porque vamos a hacer muchas operaciones a lo largo del día, entonces tampoco puedes estar arriesgando mucho, entonces hay que arriesgar muy poquito. Ponemos nuestro punto de entrada y establecemos nuestro stop loss. Si estamos arriesgando en esta distancia 25 euros, en exactamente la misma distancia estaremos ganando 25 euros. Entonces, si el precio baja aquí, perdemos, si toca, ganamos. En este caso, toca hacia arriba y salimos ganando. Fenómeno. ¿Cómo sería lo opuesto? Pues fíjate que estamos aquí y ahora pasa lo contrario. Antes lo que estábamos viendo era pues estas operaciones, pues entrar en estos retrocesos. Fíjate, creo que era este retroceso, esto entrar en este retroceso, esto entrar en este retroceso, y ahora vamos a verlo justo lo contrario. Pues ha habido una vela muy grande, fíjate que estoy en velas de 1 minuto, que son estas, las más pequeñas, nos marca una sobrecompra, ha comprado y ha subido con demasiada fuerza, establecemos la misma dinámica, pero al contrario, una operación en corto. Aquí algo fundamental que tienes que saber de gestión monetaria. Si tú arriesgas 25 euros, tú puedes arriesgar 25 euros poniendo un stop de esta distancia, de esta o de esta. ¿Por qué? Porque si tú pones un stop de esta distancia, comprarás, imagínate, 100 unidades. Pero si la amplías al doble de distancia, para el mismo riesgo tendrás que comprar menos unidades, 50. Y si la amplías, pues a lo mejor tienes que comprar 25. Eso ya lo irás viendo pues, según vayas probando en la demo. Pero es fundamental que entiendas que los stops no tienen que ser exactos. No tienen que decir, voy a poner un stop a tanto en tal punto. No. Lo que tienes que intentar es colocar el stop donde te cuadre bien y ajustar esa distancia de tu punto de entrada a tu punto de salida, en caso de que las cosas vayan mal, ajustando exactamente el nivel de riesgo, la cantidad que tu cuenta se puede permitir perder. En este caso, como podemos ver, es de 25. Y como te comentaba, fíjate que ahora hemos ampliado el stop, pero hemos mantenido el riesgo. ¿Por qué? Porque entraremos con la mitad de unidades compradas. Cuando tú le das al botoncito de comprar, pues te dice ¿cuántas unidades quieres comprar? Pues ahí lo gestionas. Eso sí, como el riesgo-beneficio es 1 a 1, si aquí arriesgamos 25 euros, aquí intentamos ganar 25 euros. ¿Se podría haber dejado abierta y ganar mucho más? Sí, pero siempre hay que poner límites y más si estamos haciendo scalping. Estrategia número 2. En este caso, lo que vamos a hacer es filtrar las operaciones malas o las malas señales con el MACD. Esta es una estrategia que me gusta bastante y además yo creo que se puede aplicar un riesgo-beneficio 1 a 2 como mínimo y además puedes probarlo un poquito más. Entonces es lo mismo que antes, pero hay que añadir un MACD. Vamos a verlo en gráficos, que es como mejor se ve. Entonces tenemos aquí un RSI y debajo el MACD. Si nos fijamos aquí, ya nos está diciendo el RSI que vendamos. Nos está diciendo, ojo, ha subido demasiado, vende. Pero si nos fijamos, el MACD no se ha cruzado, está todavía impulsándose hacia arriba. Entonces nos está diciendo el MACD, espérate que todavía no es el momento, paciencia.
El precio sí es cierto que bajó, perdimos una pequeña oportunidad, pero lo que buscamos es un poco más de garantías. Fíjate que tenemos una segunda oportunidad un poquito después. Aquí lo tenemos, pero nos ocurre exactamente lo mismo. El MACD nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo, calma, espera, aguanta todavía un poco más. Y ahora, fíjate que tenemos el RSI tercera oportunidad y ahora sí el MACD ya vemos que se cruza o se está empezando a cruzar. Entonces ahora sí que es el momento de abrir esa operación en corto porque estamos aquí en zona de sobrecompra y en cruce de MACD por encima. Ponemos nuestros 25 y aquí lo que hacemos es ampliar nuestro take profit al doble. Si nos fijamos, este es el doble de la distancia y efectivamente se cumple muy bien. Fíjate cómo nos ha filtrado el MACD estas dos posibles entradas que si hubiéramos hecho scalping a lo mejor las podríamos haber pillado, pero es muy difícil pillar esta rápido. Un poquito más adelante vemos que ocurre algo similar. Fíjate que nos ocurre esto, tenemos la zona de sobrecompra de nuevo y nos vuelve a ocurrir que el MACD nos dice aguanta. Y ahora sí que nos pasa que el MACD parece que justamente se va a cruzar. Pero tenemos el problema de que el RSI ya no está en este punto. ¿Qué hacemos? Bajo mi punto de vista, cuando nos encontramos con esto, yo no entraría. Yo cuando veo esta situación, yo no entraría. Luego, si te fijas, ¿se podía haber aprovechado? Sí, se podía haber aprovechado. Fíjate que luego al final cayó hasta este punto y a lo mejor entrando en esta zona podías haber salido ahí con beneficios. Pero yo no estoy conforme con este tipo de operaciones. Entonces, si vuelvo para atrás para que lo veamos, si el RSI ya ha bajado mucho, aunque haya cruce, yo ya no entraría. Me está indicando, no están los dos filtros alineados. Un poquito más adelante, seguimos con este gráfico que es muy interesante, vemos que ocurre justo lo contrario, empieza a caer con mucha fuerza. Fíjate que sí que nos hubiera funcionado, ahora que veo el gráfico más completo, nos hubiera funcionado ahora perfectamente, pero bueno, aquí fíjate, el RSI nos está diciendo, oye, que ha caído con mucha fuerza. Compra aquí, pero el MACD nos está diciendo, paciencia, aguanta. Si hubiéramos metido aquí la operación, fíjate lo que hubiera ocurrido. Cae. El RSI nos sigue diciendo, ahora sí, que hay una caída muy fuerte, pero el MACD nos está diciendo, aguanta, paciencia. Sigue cayendo todavía con fuerza. Fíjate, si hubiéramos entrado aquí todavía estaríamos en pérdidas. Y ahora sí vemos el cruce, vemos que seguimos en esta zona y ahora es cuando entramos. Y efectivamente ahí es cuando se cumple la pauta. Y ahora vamos con la tercera y última estrategia, que esta es mi favorita, esta es la que más he utilizado y te puedo garantizar que es la que más funciona. El problema que tiene es que necesitas mucha práctica. ¿Por qué? Porque no es tan claro como decir, el indicador me dice esto, o un indicador me dice esto, el otro esto, entro. Esta es más análisis técnico, pero si haces un buen análisis técnico tienes mucha más probabilidad de acertar con esta estrategia que con las anteriores. Vamos a verla. En este caso vamos a volver a tomar como referencia el RSI, pero lo que vamos a hacer va a ser entrar en divergencias. Vamos a buscar divergencias y además vamos a buscar zonas de soporte y resistencia. Me gusta mucho esta estrategia porque puedes empezar arriesgando 1 a 2 y luego puedes ir ampliando el beneficio 1 a 3 e incluso 1 a 5. Esto es bastante interesante. ¿Por qué 1 a 5? Porque con que aciertes, si de 10 operaciones aciertas 3, vas a tener un beneficio bastante importante. Y si aciertas más, pues fíjate. Entonces, creo que se puede conseguir, pero aquí ya no nos vamos a ir a day trading.
Esto ya sí que nos vamos a ir a plazos más largos. Bueno, no lo he comentado en esta. Aquí estaba utilizando pues, gráficos de una hora, como puedes ver, pero nos puede funcionar cualquier periodo. Los he ido variando precisamente para que veáis que es extrapolable a cualquier periodo. Vale, vamos con esto. Fíjate, aquí estamos en una zona de ventas, una zona de resistencia muy clara. Ves que el precio tocó aquí, tocó y rebotó, volvió para abajo, tocó aquí, se fue para abajo, tocó aquí, se fue para abajo y está en esta zona. Pero el precio nos está indicando una cosa hacia arriba y el RSI aquí, para ver divergencias, a mí lo que me gusta es quitar todos los colorines, porque si no, aquí hay muchos colorines, hay muchas líneas y cuanto más limpio esté el gráfico, mejor. Entonces mi recomendación es que si estás buscando divergencias, el gráfico quites todos los colorines, todas las líneas y que se quede solamente esto. Si nos fijamos aquí, este pico equivale a este pico, pues si quieres, estás empezando, te haces una línea vertical y unimos. Y sin embargo aquí, fíjate, de aquí a aquí indica hacia arriba y aquí nos indica hacia abajo. El RSI nos está diciendo una divergencia respecto al precio y además estamos en una zona de ventas bastante interesante. Entonces está, bueno, pues es una zona donde podemos colocar un stop loss por encima de esa zona de resistencia y aquí lo que te he puesto es distintas opciones, pues para que veas que puedes ir a 1 a 5 o a 1 a 4, a 3 o a 2. En este caso incluso se podía haber ido a más, pero hay que poner límites y vas a ver por qué. Porque dices, pongo 1 a 10. No, y vas a ver por qué. Justamente por eso te coloco este ejemplo. En este ejemplo nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos aquí una zona de soporte muy clara donde el precio ha tocado otra vez, etcétera, y aquí nos está indicando hacia abajo y aquí ves que el RSI nos está indicando hacia arriba. Si hacemos justamente lo opuesto, es decir, operación de compra, ponemos aquí nuestro stop loss y aquí ponemos nuestro objetivo, lo dejamos y dices, uy, fíjate que ha llegado aquí, empieza a caer, aquí a lo mejor ya te empiezan a entrar las dudas, de decir, a lo mejor me he pasado, ¿qué pasa si esto se da la vuelta y se viene abajo? En este caso, fíjate, cuando lo estaba haciendo he dicho, bueno, lo voy a dejar porque cuando lo hice coloqué el stop y me hubiera tocado por muy poquito, me hubiera sacado por muy poquito, pero para hacerlo un poco más interesante he dicho, vamos a ampliarlo un poco. Fíjate, si moviéndolo un poco hacia arriba, tienes la mala suerte, igual que yo en este punto, si yo lo hubiera hecho en esa operación, hubiera tenido suerte porque me ha sacado por apenas un puntito, también puedes tener la mala suerte de que ocurra esto, de que tú pongas tu punto de salida aquí y que ocurra esto. Que el precio llegue aquí, como te has pasado o no te has pasado, lo has puesto muy lejos, que es, una vez, dos, y el precio llega aquí. ¿Y qué pasa? Que aquí ya empiezan los miedos. Y ahí dices, ahí va, si es que tenía una operación súper ganadora, me tenía que haber quedado aquí. Y aquí es donde entra la psicología. Luego, el precio, fíjate, se quedó aquí fluctuando y no sabemos lo que hubiera ocurrido. Lo que sí sabemos es que fíjate qué buena zona de soporte era esta, zona de compra, era muy buena, pero para utilizar un riesgo-beneficio de 1 a 5, tienes que estar preparado porque colocarlo hay muchas veces que te puede dar, el precio te puede girar. Entonces hay que estar preparado, tener en cuenta si vas a hacer un trailing stop, es decir, si vas a subir el stop hasta la mitad o no. Si ya haces eso, ya no es igual de eficiente la estrategia porque ya no estás buscando un riesgo-beneficio 1 a 5, sino ya estarías más a 1 a 2,5. Entonces hay que tener todas esas cosas claras. La recomendación es que empieces utilizando esta estrategia 1 a 2 y que luego poco a poco, cuando te vayas sintiendo más cómodo, lo vayas ampliando a 1 a 3, 1 a 4 o 1 a 5. Pero ya te digo que de las tres, esta es la que más me gusta y la que mejores resultados da. Nada más, un saludo y te espero en la próxima clase y en brokerjunior.com.